en muchas áreas, como puede ser la egipcia o las culturas mesopotámicas. Entonces había una interacción entre culturas muy locales y culturas globalizantes. ¿Sí? Entonces, ese es el primer espacio. Ahora, hay que diferenciar lo que es la cultura fenicia, que aquí vemos un mapa que se expandió de una manera increíble por todos lados. Para hablar de los fenicios hay que especificar de qué fenicios estamos hablando, porque estamos hablando de una cultura que podemos trazar desde 3300 años antes de Cristo hasta 600 o demás después de Cristo. Estamos hablando casi de 4000 años de historia de lo que pudiéramos llamar fenicios y que se manifestó como los fenicios cananeos, que son los que pues vivían en el Medio Oriente, pero también los fenicios occidentales que se asentaron en el norte de África y en el sur de España, y luego los cartagineses o púnicos, llamados así por los romanos, pero esta evolución siguió y están los libiofenicios, los neopúnicos, el reino de Numidia, luego vieron los... Y hay que ver qué relación hubo de los fenicios con el reino de Tartésico en España, o los fenicios que en algún momento, aquí voy a poner fenicios cananeos como sinónimos, pues los griegos le llamaron fenicios, pero la cultura es la cananea. O estos fenicios cananeos que fueron en algún momento eh, faraones en Egipto. Bueno, esto les ocasionó luego un conflicto con los faraones de más al sur. Pero eso es algo muy interesante. Entonces, cuando hablemos de fenicios, hay que especificar de qué fenicios estamos hablando y de qué época, porque tenemos 4000 años para platicar y muchos lugares para hablar de ellos. Muchas veces se circunscribe a Fenicia por la entidad política llamada Fenicia, que se creó durante el Imperio Romano. Pero hay que diferenciar la entidad política de la cultura fenicia. Sí, vamos a ver. Eh, a ver, ¿qué pasa? Ah, la entidad política fenicia se creó en 194 después de Cristo y se llamaba Siria Fenicia, con capital en Tiro. Luego en el 295 después de Cristo se llamamos como una estrecha franja de tierra. Pero la cultura fenicia es mucho más que esa estrecha franja de tierra. Claro, hay que subrayar que sus orígenes estuvieron ahí. Y luego hay una Fenicia más adelante, a finales del Imperio Romano y durante el Imperio Bizantino, hasta el 636 después de Cristo, que había pues dos Fenicias, la Fenicia marítima o primera y la Fenicia, fíjense cómo se llamaba, Fenicia del Líbano, que es la parte central de Siria, o Fenicia segunda. Esto muchas veces complica el entendimiento de qué cosa es Fenicia. Por lo tanto, sí hay que especificar un poco de dónde estamos. En este caso, el día de hoy, voy a hablar de los fenicios cananeos del segundo milenio antes de Cristo y de unos textos que ellos generaron en este ámbito. Pero antes de esto vamos a ver, ellos identifican diferentes fuerzas que construyen el mundo. Primero, las fuerzas originarias, que son las del universo, ¿verdad? Son los elementos primordiales que construyen el universo.
Y a partir de la reunión de estos elementos primordiales con el viento tormentoso, que sería una unión de una cierta origen material con la energía, se crea todo el universo y entre ellos, de manera importante, la vida en la Tierra. La vida en la Tierra, y sobre todo con los humanos, implica tener varias fuerzas constructivas en interacción y en apoyos unos con otros. Una de estas fuerzas es la racionalidad y la conciencia. Y los textos los subrayan muy bien. Y sobre todo hay una frase muy importante que aparece constantemente, que es: ¿ya te diste cuenta de lo que estás haciendo? Y esa es una frase reiterativa que aplica para todas las fuerzas en su devenir. El otro elemento, otra fuerza muy importante es la fuerza de la creatividad. Y esta creatividad se manifiesta en las técnicas, qué tan hábiles somos para hacer las cosas, pero también en nuestra palabra, porque nuestra palabra también es creativa y lo que decimos crea, construye, y a través de la palabra se construye. Entonces, este es un elemento muy importante. El otro son las emociones. Las emociones deben estar presentes y sobre todo la lucha amorosa o el amor guerrero, como lo queramos decir. Tenemos que luchar, pero desde el punto de vista amoroso. Y entonces con esto vamos a defender lo que es importante para nosotros. Y el otro elemento es el orden. Tenemos que tener procedimientos, pero estos procedimientos deben de construir dignidad y bienestar. No es un orden para imponer, es un orden para vivir bien. Entonces, en la interacción de estas cuatro fuerzas, la racionalidad, la creatividad, las emociones y el orden, es como se construye la vida cotidiana de los humanos junto con todas estas fuerzas constructivas. Claro, en el camino hay un enfrentamiento con otras fuerzas que son las fuerzas destructivas, que es el caos, al cual se le tenía mucho respeto porque todo viene del caos y gracias al caos es que estamos aquí, pero llega un momento en que ya no hay que llevarse por el caos, sino por el orden, porque el caos representa el desorden, el autoritarismo y el maltrato, y eso hay que rechazarlo siempre. Y vamos a ver cómo lo expresan ellos. También otra fuerza destructiva del ser humano es la improductividad, es no hacer nada, hacer cosas inútiles, generar carencias, hacer lo mínimo que no ayude a construir una buena vida. Y finalmente, la muerte, que representa el fin del ciclo y una oportunidad para renacer. Si subrayamos la muerte, finalmente, pues nos va a ganar. Pero hay una frase muy interesante que es: sí, somos vasallos de la muerte, pero no le vamos a regalar nuestro reino. Vamos a luchar por nuestra vida. Y además la vida siempre va a ganar sobre la muerte porque podemos renacer, tenemos esa alternativa del renacimiento. ¿Por qué? Porque la muerte es una fuerza secundaria y la vida viene desde el universo. La vida se construye desde los elementos primordiales. Entonces siempre se va a generar vida porque viene desde lo que define el universo. Y sobre eso se construye. Bien, después de esto es el planteamiento general, que es, digamos, una visión que no tiene una connotación religiosa, simplemente es una descripción de lo que está pasando. Pero esto mismo se tradujo en la religión fenicia. Entonces tenemos la parte muy racional, naturalista, y tenemos la parte religiosa, pero coinciden las dos muchísimo.
en la parte religiosa, los elementos primordiales se consideraron Dios Padre y Diosa Madre. Ustedes van a ver cómo esto coincide mucho con el pensamiento que se desarrolló después. La racionalidad es la lámpara de los dioses, es la luz divina. La creatividad es el gran artesano. Las emociones y la lucha amorosa representadas por la diosa hija. Y el orden y la búsqueda de dignidad y bienestar por el Dios Hijo. Estas fuerzas cósmicas son las que están constantemente tratando de construir una vida agradable para los humanos. Y la lucha es contra el caos. La improductividad lo identificaron como el desierto. El caos es caos mar. La improductividad es el desierto y la muerte, a final de cuentas, es igual, la muerte. Y finalmente, no me voy a referir en la lectura de los textos a los términos cananeos fenicios porque tienen una connotación histórica que nos podrían hacer generar ya ideas preconcebidas, pero voy a mencionar cuáles eran los nombres en la religión. Esto es, el Dios Padre y la Diosa Madre eran El y Asherah. La luz divina era Shapash. El gran artesano, Kotar. La diosa hija, con varios nombres, Anat, Astarte, Baalat, Tanit. El dios hijo, también con varios nombres, Baal, Hadad o Melkat. Y el caos mar era Yam, el desierto Attar y la muerte Mot. Y sobre esto, fíjense que son 9 personajes. 9 personajes que van a construir este relato religioso del cual les voy a platicar y que muestra la interacción entre ellas para que se cree el cosmos, el orden que conocemos. Y está tan bien hecho y cada quien tiene tan bien definida su personalidad que inclusive si no nos acordamos del texto y nos acordamos de su personalidad, vamos a poder construir toda la historia. Y está tan bien estructurada y tan bien escrita la situación que se puede representar como una obra de teatro. Si seguimos estos discursos, bien se puede expresar como una obra de teatro y para eso está hecha. Está hecha para que el público, para que el pueblo le entienda. Entonces, recordemos estos nueve protagonistas. El Dios Padre, la Diosa Madre, el Dios Hijo, la Diosa Hija, la luz divina, el gran artesano y los enemigos que son el mar, el desierto y la muerte. Bien, estos son lugares importantes en el desarrollo de la escritura y de muchos textos fenicios, como Ebla, Ugarit, Biblos, Cumidi, Tiro, etc. En este caso, me voy a referir a textos de Ugarit, actualmente en Siria, que es de cultura fenicia cananea. Bueno, Ugarit es un lugar muy importante de muchos años de antigüedad, ¿no? 6,000 años de antigüedad, pero había ahí un palacio magnífico, tenía más de 100 habitaciones, tenía patios, jardines, albercas y casas particulares. Y en ese lugar, junto al palacio, a ver, vamos a que nos responda esto. Había las bibliotecas adosadas a los templos del Dios Padre y del Dios Hijo. A ver, que no está funcionando. Ahí está. ¿Sí? Estaban las bibliotecas y junto a los templos. Aquí estaba el Palacio Real,
con sus archivos. Aquí se hace una diferencia entre archivo y biblioteca. El archivo es donde se guardan los documentos administrativos y la biblioteca es donde se guardan los documentos conceptuales, lo que es historia, lo que es religión, lo que es conceptos del mundo. Entonces, esa es la diferencia entre, en este caso, una librería, una biblioteca, perdón, y un archivo. Bien. Estos archivos, fíjense, estaban en escritura cuneiforme, pero es un alfabeto cuneiforme de lengua cananea fenicia. Hay que considerar que Ugarit es un lugar muy importante en la cultura porque nos demuestra cómo había interacciones entre muchas culturas y todo el mundo conocía lo que los otros estaban escribiendo y las formas de escritura. El Medio Oriente y el Mediterráneo era un laboratorio muy efervescente para buscar cuáles eran las mejores formas de escribir. En las bibliotecas de Ugarit se encontraron 11 diferentes tipos de escritura, como por ejemplo el hitita, el minochipriota, el micénico, urrita, egipcio, sumerio, acadio, el propio de Ugarit y el arábigo, el sudarábigo llamado hoy sudarábigo, con diferentes formas de escritura. Estaba el jeroglífico, estaba el cuneiforme, estaba la escritura lineal, los logogramas, la escritura silábica y el alfabético. Fíjense que estos textos están escritos en alfabeto cuneiforme, cananeo fenicio, que lleva un orden original que es A, B, G. Es decir, Aleph, Bet, Gimel, y más adelante con los griegos, Alfa, Beta, Gamma. Pero no es el único alfabeto que había ahí. Había otro alfabeto, hoy conocido como sudarábigo, que se utilizó durante todos estos milenios, aún se sigue utilizando en Etiopía, ahora como consonántico, que tiene otro orden inicial, que es HLJ, pero sigue siendo alfabeto. Es la segunda rama alfabética. La primera rama alfabética es la cananea fenicia, ABG. La segunda es el sudarábigo, segunda rama alfabética, HLJ. Y la tercera rama alfabética de la región, que apareció ya hasta 600, después de Cristo, es el árabe, que tiene una secuencia alfabética ABT en sus primeras 3 letras. Entonces vemos cómo era esta efervescencia. A final de cuentas, de todas estas propuestas que hubo a lo largo de la historia, pues los ganadores fueron los alfabetos lineales, que se expandieron por todo el mundo, excepto, bueno, China, Japón. Bien. Doctor Sergio, Sí. Walter, quería hacerles una pregunta, si las preguntas las tomamos hasta el final o podemos irlas intercalando durante la plática. ¿Qué opinan? Sí, si gustan. Aquí tengo una que como va pasando la exposición, sería Sí, bueno. a Dice ver, sí, la doctora Marga Daer, sí, se daba nombre al Dios Padre y a la diosa Madre. sí, sí. El nombre era él como tal, él. El Dios Padre entre los fenicios siempre fue Il o él. Y la diosa madre era Ashera o la gran dama. Muy bien, Sí, gracias. sí, La- o la dama del universo también. Gracias, muy amable. De nada. Bien, entonces vemos esta efervescencia. Y fíjense que estos textos de los cuales vamos a hablar no fue una ocurrencia de alguien, sino era un texto oficial y tiene autores, en este caso, que posiblemente reescribieron algo que venía de más atrás. Y entonces tenemos que uno de los técnicos fue el jefe de escribas que se llamaba Ilimiku de Shubani.
La información fue dictada por Atanu Purliani, sacerdote en jefe, pastor en jefe, y fue patrocinado por Nikmadu, rey de Ugarit, maestro de Yargub, señor de Tarumani. Entonces, esto es un texto oficial y ustedes ven cómo los poderes le dieron paso a que esto se difundiera entre la población. Y otra cosa muy importante, en el Medio Oriente los textos se reproducían y se mandaban a muchas ciudades del Medio Oriente, o sea, se conocían en muchos lugares, desde el norte hasta el sur del Medio Oriente. Bien, perfecto. Entonces, aquí voy a terminar el PowerPoint y ahora les voy a platicar sobre estos textos de los que estamos hablando. ¿Qué les parece? Bien. Bien, entonces voy a platicarles sobre esto. Estos textos, y van ustedes a identificar muchas cosas, van a identificar muchas cosas hasta la fecha. Bien, empieza esto con una narración que nos dice que en el origen de todo era el caos. Y el que reinaba en el mundo, en la tierra, en esta tierra, era el mar caótico. Era, digamos, el gobernante de todo. Pero la vida fue creciendo cada vez más. Y ya no era compatible que en un ambiente de tanta vida, de tanta creatividad, de tanto que había, reinara el caos. Por lo tanto, se reunió la asamblea divina, la asamblea de los dioses, para discutir si había un cambio de rey en la tierra. Estamos hablando de la tierra porque el Dios Padre y la diosa Madre son reyes eternos que reinan en el universo, pero se está hablando de quién reina en esta tierra, en este mundo. Y entonces empiezan las discusiones de quién debería reinar. Y entonces se propone al rey de la vida, al Dios Hijo, rey de la vida, para que sustituya al rey del mar caótico. Pues cosa que el rey del mar caótico no acepta. Lo rechaza totalmente. Él dice que él es el rey y que nunca va a dejar de ser el rey. Entonces, vamos a leer parte de esta poesía narrativa religiosa. Y dice el mar caótico, entréguenme a aquel que quiere sustituirme, al que rinden pleitesía las multitudes de la tierra. Y lo describen. El mar caótico era autoritario, déspota y grosero. Sus mensajes quemaban como fuego, sus palabras herían como espadas. El mar y sus mensajeros, cuando hablaban con el Dios Padre, no lo reverenciaban, no respetaban a la asamblea celestial. Se quedaban de pie, vociferando, amenazando, imponiendo, respirando con altanería. Dioses y hombres les temían. Todos bajaban la cabeza cuando los escuchaban llegar. El rey mar caótico y sus mensajeros no tenían respeto ni por dioses ni por personas. El Dios de la vida, Dios de los humanos, se rebeló contra el déspota. No soportó tal situación. De ira se puso lívido el príncipe y dijo a todos: no bajen la mirada, levanten sus caras, que yo voy a ser quien responda a los mensajeros del rey mar. Aquí está luchando por dignidad próximo, pues, candidato a ser rey de la tierra. Entonces, una de las primeras cosas que dice él es que no hay que bajar la mirada ante ningún poder.
porque hay que tener dignidad ante todo. Y luego dice, e indica ciertas normas a seguir para que esto se dé. Dice, a los que son como el mar caótico, a los déspotas, a los prepotentes presuntuosos, a los atacantes, a los destructores, a los sicarios, combatirá el Señor. Hay algo más que abomina el Dios de la vida: la grosería y la falta de respeto, comer de manera inmunda, beber de manera abominable, la desvergüenza, la lujuria y la lascivia con esclavas. Entonces él ya está marcando una actitud ética moral con la cual hay que desempeñar la vida cotidiana. El Dios de la vida, entonces, recibe la agresión del mar caótico y se enfrentan en una lucha. En esta lucha que conmueve a todo el mundo, el Dios de la vida recibe del gran artesano, que es uno de sus aliados, ¿se acuerdan? De los aliados, recibe unas armas letales, que son unos mazos mágicos, que al darles su nombre, al gritar sus cualidades, se transforman en energías, en esa energía de la cual se habló. Por ejemplo, en un mazo mágico decía, saca un rayo, y entonces salía un rayo, o persíguelo, hazlo a un lado, aléjalo, aplástalo. Entonces es casi como una narración de un superhéroe que con un mazo mágico que creaba al gran artesano, pero que no lo usaba el gran artesano, sino lo usaba el Dios de la vida, se enfrentaba al enemigo. Pero bueno, en esta lucha donde estaban peleando el mar contra el rey de la vida para liberar a la humanidad, mientras esto pasaba, había otro personajito por ahí, que es el desierto. Y entonces, aprovechando el vacío de poder para instalarse en el trono, pues el desierto se sentó y empezó a gobernar. ¿Y qué pasó? Los seres humanos padecieron de sequía, falta de alimentos, tuvieron que soportar carencias y limitaciones y sufrimiento. Entonces, sufrieron el desierto, mientras el rey de la vida luchaba contra el caos. Y entonces viene una plegaria que dice, estaban desesperados y decían, la lluvia de los cielos no cae, los torrentes están secos, pero el Señor hará llover, llenará los valles con miel, y su voz sonará en las nubes y alumbrará la tierra con su luz. Entonces esta era una plegaria de los seres humanos, porque ya no querían soportar el desierto. Si bien ya se habían liberado de un gobernante autoritario, ahora tuvieron que sufrir el desierto. Pero el desierto siempre fue una fuerza secundaria, incapaz de gobernar, porque no le daba a la gente lo que necesitaba. Y un gobernante debe cubrir lo que la gente necesita. Es un gobernante pequeño, incapaz, limitado. Y cuando se sentó en el trono, y así dice, los pies le colgaban y la cabeza nunca alcanzó lo alto de la silla. La lámpara de los dioses, la luz divina, habló con este gobernante y le dijo, ¿ya te diste cuenta de lo que estás haciendo? Y reconociendo sus limitaciones con vergüenza, este gobernante descendió del trono. Entonces, el Señor y sus aliados se enfrentaron a sus enemigos y los derrotaron. ¿Cuáles eran estos enemigos? Fundamentalmente son 7. El mar caótico, siempre acechante, el río, que era un juez implacable, el dragón, la serpiente tortuosa, Tonán, el leviatán, el monstruo marino de 7 cabezas, el ternero divino, la impulsiva planta salvaje, la perra divina
y el ente del fuego y la llama. Y estamos hablando de textos de 1500, 1400 años antes de Cristo, ¿no? Bueno, finalmente el Señor, porque así le decían al Dios hijos el Señor. El Señor controló al mar caótico para que los humanos pudieran vivir bien, vivieran sin tener que bajar la cabeza ante el déspota y no tuvieran que sufrir las limitaciones del desierto, un gobernante inútil, y para que pudieran tomar posesión de la tierra, de ser libres y de desarrollarse. Y bien, ahí estaban, finalmente se tomó la tierra, se venció a los enemigos, y el siguiente paso fue pues la construcción del templo. Había que construir el templo del Señor, del nuevo rey, de los nuevos gobernantes que pues combatieron a estos enemigos. Bien, en la construcción del templo bien, se dice lo siguiente: los escuderos, el batallón del guerrero se apresuraron a construir el palacio. Marcharon al Líbano y a sus bosques, al Sirión codiciado por sus cedros. Oh sí, el Líbano y sus cedros, el Sirión codiciado por sus árboles. Voy a anotar aquí que el Líbano es la cordillera llamada, que conocemos hoy como Líbano, y el Sirión es la cordillera que conocemos hoy como Antilíbano. En la antigüedad se llamaba Sirión. Eran Líbano y Sirión como dos grandes hermanas. La construcción del templo estuvo a cargo del gran artesano, del gran constructor, de este arquitecto divino. Entonces se menciona de la siguiente manera: que una casa de cedro le acaben, que una casa de ladrillo le levanten. Le aportaron los montes abundante plata, las colinas el más preciado oro, le aportaron las más nobles gemas. 7 días se horneó la casa del Señor. Y mira, al 7º día se extinguió el fuego en la casa, las llamas en el palacio. Se había convertido la plata en láminas, el oro transformado en ladrillos, una casa de plata y oro, una casa del más preciado lapislázuli. Y aquí es importante saber que se hizo una casa firme y que ya no era una casa de campaña como la que usaba el Dios Padre cuando venía a visitar la tierra. Ahora, como había un nuevo rey, tenía que ser una casa firme. Y se dio un reconocimiento al gran artesano. Y al gran artesano se le preparó un trono y se le sentó a la diestra del Señor, el Todopoderoso. Y se festejó el ungimiento del nuevo rey de la tierra de la siguiente manera. Hubo celebraciones. Bueno, y todos estaban invitados y las diosas, la diosa madre y la diosa hija, prepararon su presencia en el evento. Por ejemplo, esto es lo que dice la poesía cananea. Para la Virgen joven sacaron agua y la lavaron, rocío del cielo, aceite de la tierra. La ungieron, los cielos le vertieron llovizna que derramaron las estrellas. Se ungió con esencias cuya exhalación se percibe en la lejanía. La diosa madre llamó a sus mensajeros, Kadesh y Ambrar, el más santo y el más bendito. Escuchen, adornen el asno, preparen el macho. Pusieron jaeces de plata, gualdrapas de oro. Kadesh y Ambrar tomaron en brazos a la gran dama y la pusieron a lomos del jumento. Y en lo mejor de la grupa del macho, Kadesh, el más santo, iluminó el camino. Ambrar, el más bendito, iba como una estrella por delante. Esta es una escena que se nos hace familiar también. Hubo música, poesía y canto, que se vierta de óleo de paz en un plato, que lave sus manos la Virgen joven,
que lave sus dedos la pretendida de los pueblos, que tome la lira en sus manos, que coloque la cítara en su pecho y cante el amor del Señor, el Todopoderoso, que cante el cariño de la hija de la luz, el afecto de la hija del rocío, el amor del caudal de los ríos. Y se compartió la carne y el vino, y el Señor invitó a sus hermanos a su casa, a sus parientes a su palacio, invitó a los 70 hijos de la gran dama, abasteció a los dioses con corderos y vino, con toros y vino, con vacas y vino, abasteció a los dioses con jarras y copas, se proporcionaron reses lechales, filetes de cebón a la sal, bebieron en cáliz de plata, en copa de oro, la sangre de cepas refulgentes. Y entonces, bueno, estaba la gran celebración en el palacio pues, por el nuevo rey del mundo. Hay que considerar aquí que los fenicios, los cananeos, al vino le llamaban sangre de uvas. Bien, y en plena fiesta, el Dios que va a gobernar ahora, pues los dejó en su casa y les dijo, están en su casa, yo me voy porque tengo trabajo que hacer. Y el Señor se alejó de la montaña. Mientras se divertían los dioses en el monte divino, pasó de ciudad en ciudad, se paseó de villa en villa, innumerables ciudades tomó. Luego el Señor a su casa volvió, el Señor a su casa entró. Y bien, pues esto parecería que fuera el fin de una narrativa muy interesante, donde los humanos que vivían bajo el yugo de un gobernante opresor fueron liberados por este gran líder que aparte los libera y les dicta unas leyes de comportamiento. Y se derrotan al déspota, luego en el devenir el pueblo soporta el desierto y vive una situación de sufrimiento. Y finalmente entran y los enemigos son derrotados y se construye el templo desde el cual es un símbolo, desde el cual se va a hacer el nuevo gobierno. Y parece que todo el mundo estaba muy contento con todo esto, que parecería que aquí termina la historia, pero algo pasó y es algo que se repite en muchos lados. A esta fiesta no invitaron a una persona, a un elemento, como muchos de los narrativas que tenemos de los cuentos de hadas, pues no invitaron a alguien y ese alguien se enojó mucho. Y entonces, y ese alguien fue la muerte. A su casa el Señor a todos invitó. He invitado a mis hermanos a mi morada, a mi estirpe dentro de mi palacio, pero no invité a la divina muerte para que no se sacie, para que no los devore. La muerte enfureció y retó al Todopoderoso. Sábete que mi apetito es el apetito del león, mi apetito devora montones, y es verdad que a dos manos engullo, y que son 7 las raciones de mi plato, y que mi copa mezcla vino a raudales. Pero invítame junto con mis hermanos, convídame, Señor, junto con mis parientes, a comer con mis hermanos viandas y a beber con mis parientes vino. Tengo hambre, soy insaciable. El Señor dijo, no, 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 porque tú vas a acabar con todos. Y entonces la muerte estaba muy enojada. ¿Has acaso olvidado que voy de veras a destruirte? ¿Que voy a machacarte? Tengo hambre y soy insaciable, y te pienso devorar a palmos, a trozos de 2 codos. La muerte, entonces, propuso al Dios de la vida dejarlo reinar a cambio de sacrificar y extinguir a todos los humanos, que le entregara a la humanidad. El Dios Hijo no aceptó el sacrificio de las personas y le dijo, te ofrezco a cambio corderos, todos los corderos que quieras. Y la muerte se burló y lo amenazó y le dijo, no, no, a falta de personas, a falta de las multitudes de la tierra, el cordero en mi boca vas a ser tú. Y entonces, acuerdan que haya una fecha para el sacrificio del Dios Hijo. Y esa fecha la puso la muerte y dijo, cuando se seque el olivo,
cuando se seque el producto de la tierra y el fruto de los árboles. Entonces el Señor se retiró a los campos despejados, se aisló y no se le podía ver. ¿Dónde está el Señor, el Todopoderoso, el más valiente de los héroes? Que se acerque con sus servidores a compartir la cena. El Señor se reúne en asamblea con sus ayudantes. En su palacio se reunió el Señor con sus 7 valientes, con sus 8 servidores. Compartieron en copas la sangre de las cepas, la carne de reses lechales, y les anuncia que tiene una cita con la muerte a la que debe asistir y no se puede negar. ¿Quién ha enviado? Y preguntó, ¿quién ha enviado a calumniarme? ¿Quién a denigrarme? Los servidores alzaron sus voces y dijeron, aquí hay un detractor. Y entonces el Señor se prepara para la muerte y la luz divina le da instrucciones para eso. Vístete de blanco, blanco como la luna, blanco como las estrellas. Toma todos tus recuerdos, dirige tu cara hacia la montaña. Levanta la montaña con tus manos y desciende a tu última morada. Cuéntate entre los que bajan a esa tierra y así sabrán los dioses que has muerto. El Hijo se entregó a la muerte, se sacrificó por los humanos, por las multitudes de la tierra y fue llevado al inframundo, a la casa de la libertad, a la delicia de la tierra interior, a los hermosos campos del reino de la muerte. Esto nos recuerda el concepto de los campos elíseos de los griegos, que retomaron seguramente de acá. El desierto volvió a gobernar, los humanos sufrieron, resecos están los ríos en los campos, el Señor ha abandonado los surcos de la arada. El Dios Padre y la Virgen lloraron. El Dios Padre se sentó en la tierra, esparció la ceniza de aflicción sobre su cabeza, polvo de humillación sobre su cráneo. Por vestido solo usó una túnica ritual, se desgarró las vestiduras, se laceró la piel, el cabello se cortó. La Virgen alzó su voz y exclamó de dolor, se preocupó por la gente. ¿Qué va a ser del pueblo? ¿Qué va a ser de la multitud? Se sació de llorar, bebió como vino sus lágrimas. En voz alta llamó a la luz divina. La luz divina escuchó, la luz divina se presentó. Y dijo la Virgen, pon sobre mis hombros al Señor. A los hombros de la Virgen, la luz divina lo puso. La Virgen cargó el peso del Señor hasta la cumbre del monte sagrado, le lloró, le dedicó una ceremonia ritual y lo sepultó. Y lo puso en la caverna de los dioses de la tierra. La diosa hija no estaba conforme con lo ocurrido y viajó al inframundo en busca del Señor y encontró a la muerte. Jaló a la divina muerte por el borde del vestido, la agarró por el extremo del manto, alzó su voz y exclamó, venga muerte, dame a mi hermano. Y la muerte contestó, no, imposible, esto yo lo gané. Mi apetito sacié a falta de personas, mi gana a falta de las multitudes de la tierra. Encontré al Señor Todopoderoso, yo mismo lo puse como un cordero en mi boca, como un lechal en mi estómago, quedó triturado. La Virgen reaccionó. Como el corazón de la vaca por su ternero, como el corazón de la oveja por su cordero, así tenía el corazón la Virgen. Cogió a la divina muerte y la partió, la vendió, la quemó, la trituró, la diseminó. Su carne la comieron los pájaros, sus trozos los devoraron las aves, la carne a la carne llamó. Entonces, en el sueño del benigno, el entrañable, en la visión del creador de las criaturas, el cielo, los cielos, aceite llovieron, los torrentes fluyeron con miel. Se alegró el benigno, el entrañable, apoyó sus pies, se tranquilizó y se echó a reír. Alzó su voz y exclamó, reposará en mi pecho mi alma, porque está vivo el Señor, el victorioso, porque está en su ser, el príncipe, Señor de la tierra. En espera del regreso, clamó el Dios Padre y clamó la Virgen. ¿Pero por qué no ha regresado el Señor? ¿Dónde está el victorioso?
el príncipe señor de la tierra. Y la Virgen dijo, luz divina, busca al Señor, donde quiera que esté, busca al Todopoderoso. La luz divina se encaminó a buscar al Señor y la Virgen la bendijo. Donde quiera que vayas, que la fuerza del Dios Padre te proteja y que los dioses te lleven en paz. El Señor regresó para asumir su reino. La luz divina cumplió con su misión y lo descubrió vivo y dispuesto a reivindicar su preeminencia y su cumplimiento del retorno triunfal a su trono. Sin embargo, cuando regresa, tiene el segundo encuentro con la muerte. Y la muerte lo vuelve a retar y le dijo, dame a los humanos. Pero esta vez el Señor dijo, una vez me venciste, nunca más me volverás a vencer. Porque ahora sí vas a conocer mi verdadero poder. Y la muerte seguía con el afán de comer todo lo que quería porque su hambre es muy grande. Y entonces el Señor tuvo una estrategia. Le dio de comer a la muerte a todos los demás dioses y la muerte se los comió. Es aquí, fíjense que aquí es como los fenicios explican por qué de haber tantos dioses de repente nada más quedó uno. Porque fueron sacrificados para que se saciara la muerte. Y entonces dice la muerte, a mis hermanos hizo el Señor mi alimento, a los hijos de mi madre mi consumición. Se atemorizó la divina muerte, se agitó la muerte en su postración, alzó su voz y dijo, el Señor ha de instalarse en su trono regio, en el solio de su poder, asumirá su reino eterno, su dominio por generaciones, y contará los años tal como lo hace el benigno, el entrañable. El Hijo de Dios reina en la tierra por los siglos de los siglos, este es su reino eterno. Y así dice el texto, no estoy dando misa. Así dice el texto. Yo soy el único que reinará sobre dioses y humanos, el que saciará a las multitudes de la tierra. Ningún otro rey o no rey impondrá su poder sobre la tierra. A partir de esto, vienen celebraciones de vida y renacimiento. Y a celebrar una noche muy especial, para la cual se enviaba un mensaje de unión para compartir los alimentos y celebrar el renacimiento del Señor. Nuestro Rey es el Todopoderoso, es el Señor, es nuestro juez, no hay quien lo supere. Todos vengan, venid, todos le llevaremos su copa, lo llenaremos de obsequios, celebraremos y compartiremos con carne, con pan y con vino. La luz divina nos acompaña, el gran artesano está presente. En torno tuyo están los dioses, en torno tuyo están los hombres. Bien, esto es parte de esta narrativa. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya casi terminamos, ya es poco lo que queda. Sí, está bien, doctor. Y bien, tengo tres frases más, tres ideas más. Hay un mensaje de paz de la Virgen que dice así: palabras del Dios Padre. Cuando la Virgen, joven, mi hija, se dirija hacia su morada y pase a través de 1000 pueblos, de 10,000 lugares, deben postrarse y rendirle honores y repetir para la protectora de los pueblos el mensaje del Dios Padre. Doncella, protectora de los pueblos, detén la guerra en la tierra, pon concordia en las grandes planicies, derrama amor y paz sobre el mundo, que haya quietud desde lo más profundo de los campos. Protégeme con tus poderes, ven pronto hacia mí, apresura tus pasos desde la montaña divina. Esta es la plegaria para la Virgen. Y luego dice, hay otro, que es mensaje del Señor, el Todopoderoso. En este caso es el Dios Hijo. Cuando el Dios Hijo
el Todopoderoso manda un mensaje a sus hermanos o a los humanos, dice lo siguiente: escucha, tengo un asunto que voy a comunicarte, una palabra que quiero repetirte. Es el dicho del árbol y la charla de la piedra, el cuchicheo de los cielos con la tierra, de los mares con las estrellas. Yo tengo la luz que no comprenden los cielos, la palabra que no comprenden los hombres, ni entienden las multitudes de la tierra. Pero ven a mí y yo te la revelaré. Ven a mi montaña divina, a mi santuario, al monte de mi posesión, al lugar de las delicias, a la cumbre del triunfo. Ven, camina hacia mí, corre hacia mí. Y esto aquí es donde termina el texto canónico. Pero hay un texto muy pequeño, que es un texto adicional, que también nos va a llamar la atención, que dice: oh doncella, darás a luz. Se lavó la Virgen, se bañó el seno de los pueblos. Dijo el Dios Padre: la casa que he hecho para ti es perfecta. Los mensajeros celestes partieron. Los príncipes reyes del cielo fueron enviados a decir: daremos fuerza a tu hijo, se llenará de vigor. Bendecimos al príncipe primogénito. La Virgen su nombre proclamó, su mano bendijo al pequeño, una copa tomó y en su diestra, una copa tomó en su diestra y sobre él la volcó. Y aquí estamos hablando de pues un bautizo, una visita de los reyes al recién nacido y una bendición general que parece que era una tradición muy, muy extendida y que es así como se recibía a los recién nacidos. Bien, con esto quiero terminar la presentación de esto para abrir pues las preguntas o las ideas que podamos tener. Muchas gracias, doctor. Bien, entonces pasamos a la mesa de preguntas. Y bueno, le agradecemos con un aplauso. Excelente ponencia. El doctor Walter luego va a terminar para agradecer también esto. Y bueno, empezamos con la mesa de preguntas, discusión, comentarios. Si quieren, voy viendo las que ya estaban y siguiendo después con las que ustedes tengan en mente, ¿sí? Bien, ya mencionamos la de que si se daba nombre a Dios Padre y a la diosa Madre, ya esa ya nos la respondió. Y de la doctora Alexia dice el texto leído, quién lo ha escrito y cuál es la fuente. Son textos de la ciudad de Ugarit, que son de 1400, 1350 años antes de Cristo, y que han sido traducidos por diversos arqueólogos y antropólogos y lingüistas. Pero hay que identificar, aquí lo importante es identificar qué tan lejanas y qué tanto tiempo tienen las tradiciones en Medio Oriente que influenciaron después mucho más adelante el pensamiento. Y podemos aquí identificar muchos conceptos que aún manejamos. Muchas gracias. De Rosalía Esperanza, qué maravilloso relato, doctor. De Alexia, bueno, ya estuvo. Voy a quitarlos. Otra persona, George Curie, pregunta si es la lucha del dios Cronos contra su hijo dios Zeus.
en la que este último resultó vencedor y nuevo rey Dios. No precisamente, esa es otra teogonía alternativa, ¿sí? Que predominó más hacia que también se usaron en espacios fenicios, pero predominó más hacia los griegos. Tiene puntos de unión, pero no es esta misma teogonía, es una segunda teogonía. Muy bien. De Sandra Citarella, hermoso. También felicidades. De Marga Daer, maravilloso también. Felicidades. De Enrique dice, fenicios contra griegos. ¿Quiénes fueron primero? Relaciones de fenicios y fenicios de Cartago. Cartago. Sí. Bueno, los fenicios fueron mucho antes. Hay que considerar que los griegos, los fenicios están con esta cultura cananea, desde el inicio de la época histórica, 3.300 años antes de Cristo. Los griegos se desarrollaron primero como la cultura griega clásica y más adelante como la cultura, pues 700 años antes de Cristo, y el helenismo 330 o 300 y tantos años antes de Cristo. Entonces la diferencia sí es muy, muy, muy grande, ¿no? Cuando nació el helenismo, que es el que se expandió por todo el Mediterráneo, pues los fenicios ya tenían 3.000 años, muchas cosas por todos lados. Sí, muy bien. Gracias, doctor. De Sandra, preciosos relatos. De Lilian, excelente, doctor, gracias. Y tenemos otra pregunta, bueno, de Rosalía, excelente. Se parece mucho al relato cristiano. De George Curie, felicidades, doctor, gracias por compartir tan hermosos relatos. De Charles Luffy, felicidades, doctor Sergio, un abrazo. Saludos. De Walter del Cail, que es nuestro guía, excelentes relatos fenicios. De Diana Varela, una pregunta, pero no la pone. Diana, ¿por ahí estás? Sí, estoy acá. ¿Puedo hacérsela en forma directa al doctor? Sí, claro. Sí. Tanto maravilloso, no voy a replicar lo que dijeron mis compañeros, pero en algún momento es como que este texto que el doctor nos recreó, es como que los que tuvimos una formación dentro de la teología de la revelación y demás, con formación en las ciencias sagradas, pasamos por el Pentateuco, pasamos por los libros del Antiguo Testamento, y yo le preguntaría, doctor, si los esenios como comunidad hermética y sabia, donde se supone que María y José se habían formado en esa comunidad de esenios, si son los últimos que tienen contacto con los fenicios. Trato de hacer la pregunta en la medida que puedo. Bien, bueno, los fenicios se mantuvieron en contacto general, pero posiblemente los fenicios rescataron parte de las tradiciones que venían de tiempo atrás. La diferencia, por ejemplo, entre la narrativa religiosa posterior del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es que intervienen personajes humanos. Y en esta narrativa fenicia son fuerzas cósmicas. Casi no hay personajes humanos. O sea, se hace referencia a los humanos, pero no son protagonistas. Esta es una lucha entre diferentes fuerzas cósmicas que están rigiendo sobre el universo y sobre la Tierra. Esta misma tradición tiene una traducción más adelante, unas reinterpretaciones que son las que van a construir
y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ese Dios mar caótico, ese rey tan autoritario que quería esclavizar a los seres humanos, se tradujo más adelante y se le asignó al faraón, Claro, ¿no? exacto. Sí. Entonces se parcializó, pues, de ser un relato universal, se aplicó a una realidad específica. Se adaptó y se adoptó y se especificó, Claro. ¿no? Sí, cómo se adapta cuando usted, por ejemplo, habla del desierto y de la necesidad que, bueno, ahora entiendo que son energías, pero que en algún momento en el Antiguo Testamento se toman la parte física del pueblo y que están necesitando del alimento, y ese alimento es el maná del desierto, que se menciona en algún momento. Entonces, hay un montón de elementos que usted fue narrando en esta poesía maravillosa e impecable, pero que hacen a nuestra esencia y vamos entendiendo del por qué nuestro pueblo libanés tiene en esencia un sentimiento espiritual tan fuerte. Yo lo interpreto desde ese lugar y lo digo como puedo, con las palabras más sencillas que puedo. Gracias. Gracias. Bueno, miren, yo les propongo lo siguiente. Hay muchas preguntas y muchas felicitaciones aquí en el chat. ¿Qué les parece si para no dejar a nadie afuera, abrimos la mesa de discusión y empezamos con las preguntas directas? Y que ya muchos las apuntaron aquí, pero puedo seguirlas leyendo, pero siento que puedo dejar a alguien fuera. Graciela desde hace rato me está levantando la Discúlpenme, mano. me fui un rato. Se Perdón, descompó mi internet. no sé qué opina. ¿Qué opinen, Walter? Sí, pueden levantar la mano, pero muy breve, solo la pregunta para que el doctor lo conteste, ¿no? Y así a las 21 ya vamos a ir cerrando. Sí, claro. Entonces, abrimos la mesa de discusión y sus preguntas las pueden hacer directo. Por favor. Bueno, Gracias. pregunta. Graciela, sí. Adelante, Graciela. Muchas gracias, Yasmín, muchas gracias, Walter. Y bueno, espectacular, doctor, una maravilla todo lo que estamos aprendiendo en este momento. Gracias. Quería hacerle una pregunta relacionado acá con los principios de cuando los grandes arquitectos, ¿no es cierto?, los grandes constructores que usted menciona en el momento que se va a construir para el rey, con el principio, los primeros principios de la masonería en el Líbano, porque yo veo que hay mucha masonería en el Líbano buena, pero que se habla mucho de esto, del gran constructor, quería saber si tiene algo que ver. Muchas gracias. Gracias. Seguramente sí. Sí, es una tradición muy, muy antigua y se rescata esta gran energía creativa, el gran artesano, el arquitecto, el constructor, que fue el constructor del templo. Del templo, bueno, en esta tradición fenicia. Hay otras tradiciones que también hablan de construcciones del templo, ¿verdad? Pero el gran constructor era una fuerza cósmica que fue el que le construyó el palacio al nuevo rey de la tierra, que también era otra fuerza cósmica. O sea, aquí no hay humanos de por medio. Muy bien, gracias. De Sandra Citarella tenía alguna pregunta. ¿Por qué se construyó el Palacio Júpiter en Baalbek? Bueno, ¿Estará por ahí Sandra? Sí. Bueno, eso ya es en la época romana, pues para fortalecer la religión romana. Muy bien. Fue la primera que
se estableció, bueno, que se estableció durante el imperio y que finalmente fue sustituida nuevamente por estos conceptos a Gracias. través del cristianismo. Daniel, ¿tenías alguna otra pregunta? Sí, sencilla. Bueno, un gusto, doctor, y una buena Gracias. oportunidad para preguntarle. Solamente se desprende de su exposición esta cuestión, una curiosidad respecto al arquetipo de la mitología que conocemos nosotros en Occidente, que nos proviene de los griegos para nosotros. Teóricamente, históricamente, hemos sido educados así, en los arquetipos de la mitología griega. Pero estoy viendo, y me parece sumamente interesante, si hay una relación de la narratología, digamos, heredada, ¿no? De Sí. parte, evidentemente hay algo estructurante de la mitología que es muy clave, sobre todo porque están, bueno, por lo que dijo, está referenciado a no humanos. Me sonaba muy, muy como que tiene un montón de elementos a partir de los cuales después los griegos, bueno, son una especie de traductores de todo el mundo, ¿no? En Occidente. Sí, sí. En Occidente. Sí, definitivamente la mitología fenicia influyó en la mitología griega, porque pues si consideramos que los sistemas de escritura y sobre todo el alfabeto pasó de Fenicia a Grecia, el alfabeto no pasa solo, pasa con leyendas, pasa con textos, pasa con conceptos. Entonces, los griegos adoptaron esta mitología, incluso las primeras teogonías que desarrollaron, pues las tomaron de los fenicios. Y los griegos, bueno, sabemos que tienen una gran influencia fenicia y egipcia. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Mauricio Abdala, ¿gusta hacer la pregunta, Mauricio? ¿O la leo? ¿Fueron los fenicios pioneros en la integración civilizacionaria? Sí, fueron pioneros en esta integración porque fue una cultura multiétnica, multigeográfica, y estaban unidos por conceptos generales compartidos, pero sí, realmente fue la primera pues, civilización global mediterránea. Ajá, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, Mauricio. De Alexia Kienler, muchas gracias, doctor, y feliz día del médico de una honorable profesión. Y de El Cail, nuestro Walter. Walter, ¿gustas hacerla? ¿La pregunta? Sí, el comentario. en los relatos fenicios cosmogónicos que usted compartió, una de las frases de los fenicios era no bajar la mirada ante ningún poder. Y es cierto que mucho de lo que se dijo nos resulta muy familiar y digamos, esa musicalidad de la expresión de los fenicios tiene mucho que ver con el mundo actual. La pregunta es si hay forma de comprender que la cultura fenicia tomaba en cuenta estas frases o estos relatos que uno lo encuentra en la cosmogonía, pero si en la vida o en la cultura fenicia esto se podía llegar a ver o a percibir. Sí. Sí, de hecho, los reyes fenicios nunca fueron reyes absolutos, tipo faraón, o los reyes de la Mesopotamia. Siempre había una serie de personas a su alrededor. Estaba el consejo de ancianos y el consejo de jóvenes. Eran dos consejos que entonces todo se debatía. Hay una tradición ahí que todo se discute, que creo que ha llegado hasta esa época, todo el mundo discute todo, ¿no? Y no había un poder absoluto en este sentido. Inclusive cuando los fenicios van hacia Occidente a fundar Cartago, se olvidan de los reyes. En Cartago ya no hay rey. Hay un régimen presidencial de ministros con una cámara alta y una cámara baja
que serían los antecedentes de nuestras cámaras, de los senadores y los representantes del sistema, nombraban un presidente de sus ministros, pero además tenían las cámaras de los viejos, que entre los romanos eran los senadores, y de los jóvenes, que eran la Cámara Popular o los diputados, hoy, actualmente. Pero los reyes ya no tuvieron cabida cuando se fueron hacia Occidente. Muy bien, gracias, doctor. El doctor José Amiune creo que tenía una pregunta y una reflexión, pero él menciona aquí en el chat que debe retirarse y que le envía una felicitación. Igualmente. Y le agradece la magnífica exposición. Sí, un saludo. Said, muchas gracias. Desconocía estos relatos. Una civilización fascinante, nuestros antepasados. Saludos. Bien, con esto creo que terminamos las preguntas del chat. No sé si alguien tenga algo. Y si no, pues para pasarle la palabra al profesor Walter para terminar. Perdón, Rosalía, ¿tienes alguna pregunta? Es un aplauso, ¿verdad? Sí. Entonces, adelante, Walter. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, querido doctor Sergio. Realmente hemos disfrutado de estos relatos y se desprende, ¿no?, la necesidad que tenemos de profundizar, de ahondar en los fenicios, porque hay cosas que se desconocen hoy día, ¿no? Y tan vigente estos relatos. Así que muchísimas gracias por acercarnos a ellos, por darnos esta oportunidad de entablar esta conversación con usted, y de esa forma abrimos, ¿no?, este nuevo espacio para seguir profundizando, conociendo, redescubriendo todo este legado pero tan importante que fue del pueblo fenicio, y que, como decía antes Daniel, hemos en Occidente prácticamente influenciados, ¿no?, por la educación a través de destacar siempre la cultura helénica, griega. Sin embargo, la cultura fenicia, muy anterior, ha tenido los pilares fundamentales de los cuales los griegos se han basado en el futuro, ¿no? Así que muchísimas gracias por estos aportes. Sin duda que vamos a seguir desarrollándolos y trabajando otros aspectos, porque es, como decía el doctor en su conferencia, son tan amplios y tan complejos que da para muchos espacios de discusión y de difusión, ¿no?, de la cultura. Así que invito a todos a poder brindar un fuerte aplauso al doctor, y de esa manera damos finalizado este acto. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este evento cultural y académico de final de este año 2021, deseando que el año próximo entonces podamos seguir con este ciclo de conferencias sobre el legado fenicio. Muchísimas gracias a todos por su atención y colaboración, y en especial, por supuesto, a Yasmín por habernos moderado, y en especial también al doctor Sergio Bojalil por la excelente disertación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Muy bien. Excelente, doctor, excelente. Gracias. 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 Hasta luego, que estén todos muy bien. Hasta pronto. Saludos, doctor. Muy interesante. Excelente. Doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yasmín, Gracias. Buenas noches, gracias. Y seguimos. Muchas gracias, buenas noches, maravilloso. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Excelente, maravilloso. Hasta pronto. Chao, Yasmín. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, pues nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, Muchas gracias, Sergio. Walter. Muchas gracias, Sergio, querido. Bien. Estamos todos muy contentos por este momento que hemos compartido. Muy amable. Y a todos los amigos, Yo gracias. también, mucho. Hasta pronto. Que Hasta pasen pronto, hasta pronto. Muchas buenas gracias. noches. Hasta luego. Hasta luego.